pantalla, ustedes me chiflan o me escriben a alguno de ustedes. Me mandan un WhatsApp, inclusive, por si se llega a caer mi micrófono y no lo llego a escuchar. Ok. Gracias. Bueno. Partimos de una noción geográfica, ¿sí? Como decía, vamos hacia el oeste del continente asiático a describir justamente esta región, una región que en lo geográfico mínimamente está vinculada con lo podemos comprender geográficamente desde el río Indo, ¿sí? La gran meseta irania, vamos a ver acá las estribaciones, ¿no? De la continuidad de la gran muralla de los Himalayas, que forman meseta y tienen su altura máxima acá como continuidad en el Cáucaso, ¿no? Y dan una continuidad de meseta entre la India y lo que se conoce como, bueno, la Anatolia, ¿no? Hoy Turquía. Y también como una continuidad relacionada con la consecuencia de la relación entre vientos y lluvias, ¿sí? El desierto de Gobi, que lo tenemos al norte de China, ¿sí? Acá vemos su continuidad con el desierto árabe, ¿no? De la península arábiga, y luego continúa hacia la gran franja que cruza de este a oeste, de oeste a este, del Sahara, ¿sí? En África. Específicamente, esta región es mal llamada, ¿sí? Mal denominada Medio Oriente o Cercano Oriente. ¿Por qué? Porque justamente esa es una denominación de qué tipo. ¿Ya? Tienen que decir ustedes, de acuerdo a la clase que vamos a tener más adelante, de orientalismo. Pero claramente es una concepción eurocéntrica. ¿Por qué? Porque es cercano o lejano con respecto a qué? Con respecto a Europa. ¿Sí? Nosotros desde acá, desde Argentina, no podemos decir cercano oriente. Lo más oriental que tenemos cercano es los uruguayos, digamos, ¿no? Entonces, y estamos más cerca de Asia en función de cruzar el Atlántico, más que pasar cruzar el Pacífico, porque cruzar el Atlántico implica, ¿no? Tener que circunvalar África, etc. Entonces, esa denominación nosotros la reemplazamos por Asia Occidental, o dependiendo cada una de las regiones que hablamos, ¿no? La medialuna fértil, si quieren hacer una relación también con la antigüedad, ¿sí? O el Mediterráneo oriental, ¿sí? O el norte de África, de acuerdo a cada una de las regiones específicas que hablemos. Esta región, ¿sí? Es una región que muchas veces se la ha conocido como el desierto, ¿no? Se ha unido esta idea de Arabia como el desierto. Lo que sí es cierto es que es una región densamente poblada, pero en ciudades, ¿no? Es justamente el nacimiento, es la región donde conocemos el nacimiento de las grandes ciudades, Ur, ¿no? Desde la antigüedad más remota hasta hoy, la concentración de la mayoría de la población tiene que ver con las ciudades. Y en las ciudades, cuando hablamos de las ciudades, hablamos también de estatalidad y hablamos de burocracia, ¿sí? También una de los orígenes de los estados lo encontramos ahí en esta región. Y también, si hablamos de estatalidad, hablamos de ciudades, hablamos también de comercio, ¿sí? Una relación importante que tiene esta región con respecto al comercio. Y el comercio no solo regional, sino internacional, como ya vamos a ver. Por tanto, hablar de desierto es un error, es también una mirada occidental, ¿sí? Porque nos impide ver el desarrollo de estas grandes concentraciones. Luego también un campesinado importante que existe, sobre todo en alguna de estas regiones. Si vamos a denominar regionalmente el mundo árabe, lo tenemos que dividir entre dos grandes componentes, lo que es el Magreb y lo que es el Mashriq. El Magreb se domina aquel que va desde una frontera imaginaria que cruza y divide a Libia y Sudán,
del resto del África occidental, noroccidental, ¿sí? Que es desde el Sahara hacia el norte, hacia el Mediterráneo y hacia el Atlántico, llegando hasta las Canarias. Toda esa región, ¿sí? Se llama el poniente, donde se pone el sol, ¿sí? Eso significa Magreb. Y Masrek significa saliente, donde sale el sol, ¿sí? Que es justamente esta gran región que es la península arábiga, ¿sí? El corredor sirio palestinense, Irak y Egipto. Son pueblos en... Ahora vamos a ver. Siguiendo con lo geográfico, lo último que vamos a ver es que si miramos el globo, si volvemos a esa mirada global, vamos a ver que es un lugar que siempre fue de conexión con el mundo, ¿no? Por ahí pasaron ejércitos, pasaron imperios, pasó Alejandro Magno, pasaron los mongoles, pasó el Islam, ¿sí? Y pasó el comercio y pasa el comercio internacional. Y a la vez el control de esa región es clave para el control de justamente tanto las rutas comerciales como las rutas de provisión de los ejércitos, como también el lugar de intercambio y cruce de la población. ¿Por dónde pasa justamente ese comercio, esos cruces culturales de población, de ejércitos, etcétera? Por una serie de estrechos y canales, ¿sí? Yendo a uno de los más importantes, ¿sí? Que divide al continente asiático del continente europeo, es el Bósforo, ¿sí? Que es ese puente. Profe, perdón, una pregunta. Sí, Porque hablando de los canales de la comunicación, que es tan trascendental, hace poco no había pasado un bloqueo en el canal de Suez. exacto, hacia ahí iba, sí, el Hib Erin, que es ese barco que terminó encallando en lo que es el canal de Suez, que es un canal construido por mano de obra egipcia con financiamiento francés, pero que se lo quedaron los británicos para controlar el comercio internacional que ellos controlaban en el siglo XIX, ¿sí? Que es la ruta que une el Mediterráneo con el Mar Rojo, de ahí se sale al Mar Arábigo para llegar al Índico y por tanto a todo el comercio con Asia y especialmente con su colonia, que era la colonia principal, que era la India. El canal de Suez, sí, es un tramo muy corto que divide el Mar Rojo del Mediterráneo y el que pasa por Egipto, que divide el Egipto continental de la península de Sinaí, y ahí está nomás, cruzando el Sinaí, está el enclave que es el Estado de Israel, ¿no? También, como lugar justamente de la geopolítica internacional. Eh, Decía, siguiendo, ¿no? De ahí está el Bósforo, después tenemos el Bósforo, el canal de Suez, desde el Mediterráneo, canal de Suez, bajando por el Mar Rojo, llegamos al Bab al-Mabed, que es el otro estrecho que nos permite esta comunicación. Del otro lado de la península arábiga tenemos el estrecho de Hormuz, ¿sí? Que es central, ¿por qué? Porque ahí pasa la gran producción de petróleo, ¿sí? Tanto de Irán, de Arabia Saudita, como de los otros emiratos de la región. Ahí nada más ni nada menos está justamente asentada la flota, una de las flotas navales más importantes de Estados Unidos para controlar la región, obviamente para servir de auxilio a Arabia Saudita, su aliado principal, y oponerse a Irán, ¿no? A la República Islámica de Irán. Y es por eso inclusive que hay una discusión hasta terminológica si se llama el Golfo Pérsico o se llama el Golfo Árabe, ¿no? Si lo dicen los iranios, lo denominan como persa y si dicen los saudíes lo denominan como Golfo Árabe. Cualquiera de las dos denominaciones para nosotros está bien, digamos. Y decía, lo del estrecho del Bósforo que separa Asia de Europa, en esa hermosísima ciudad que es Estambul, antes Constantinopla, eh, divide justamente el mar de Mármara, que a la vez conecta con el Egeo y por tanto con el Mediterráneo, del Mar Negro, ¿sí? Es un enclave, uno de los motivos justamente de la Primera Guerra Mundial, también de las crisis
que existen actualmente en Siria. ¿Por qué? Porque es lo que permite la comunicación marítima de Rusia, antes del Imperio Ruso, después la Unión Soviética, hoy nuevamente Rusia, ya no en forma de imperio, por lo menos nominal, con aguas de agua caliente, digamos, ¿no? Porque justamente todo lo que rodea el Golfo de Finlandia o el norte de Rusia, eso se congela y por tanto no tiene salida al mar. Por tanto, tanto la base de Crimea como el acceso del Mar Negro hacia el Mediterráneo es central para Rusia, y eso fue una de las causas de por qué el Imperio Otomano y luego Turquía tuvieron 8 guerras, ¿sí? A lo largo de 7 siglos. Pero no es solo esa región, digamos, el mundo árabe islámico es un lugar de interconexión entre el este y el oeste de ese gran continente euroasiático o Euroafrasia, si incluimos a África, y por ese pueblo árabe pasan las grandes rutas de comercio, tanto la ruta de la seda, ¿sí?, como la ruta de las especies. La ruta de la seda, como ya vimos en clases anteriores, la que va por tierra, ¿sí?, como por mar. Vamos a profundizar esta idea la clase que viene cuando veamos justamente el lugar del Océano Índico como central en el comercio internacional a lo largo de los siglos, pero lo que sí es importante remarcar ahora, para tener en consideración la importancia del surgimiento del Islam, es que el Islam como cultura, como civilización, pero centralmente también como control político y comercial, va a tener la característica, el imperio que surja, de ser un vehículo del comercio internacional, el gran intermediario, el gran gestor del comercio internacional. No solo porque dirigen las caravanas del comercio internacional, sí, que cruzan el mundo asiático o controlan los navíos que van desde Calcuta hasta la Meca, pasando por Isfahan, que es uno de los grandes centros comerciales, ¿no?, o intermedian desde el Cairo hacia Venecia, etcétera, sino que a la vez significó el traspaso de la cultura y el conservar la cultura helenística, ¿sí?, pero también la interconexión con la cultura india, china, con Europa. Cuando el Islam surge, no solo estamos ante la fragmentación del mundo romano, ¿sí?, que ya venía de siglos anteriores, del siglo III, sino que tenemos lo que se conoce como el surgimiento de el medievo europeo. El medievo que se conoce, luego lo van a denominar los propios europeos del siglo XVII, como la Edad Oscura. Obviamente son los iluministas del siglo XVII, pero dicen lo que vino antes de nosotros es la oscuridad, ¿sí? Nosotros somos la luz. ¿Pero por qué dicen la oscuridad? Porque justamente es el momento donde Europa se desconecta tanto con la herencia cultural del mundo helenístico, que se conserva en el mundo árabe, como centralmente también de las rutas de comercio, ¿sí? Van a estar intermediados por los árabes para las rutas de comercio, y por tanto va a sufrir un aislamiento de siglos, ¿sí?, y lo que va a significar un atraso también de siglos para Europa, con respecto al resto de Eurasia y las demás culturas. Como decía Joan, creo antes, acá ven justamente el canal de Suez como hasta hoy un lugar de comercio internacional muy importante. Cuando el Irving Gibbon encalló en el canal de Suez, y era muy cómico ver que tan solo una retroexcavadora estaba ahí socavando para sacarlo, ¿no? Que tan frágil es el comercio internacional, uno pone a pensar eso, como un taponamiento impide que por un mes aproximadamente el 30% del comercio de containers que va desde Asia hacia Europa se vea totalmente colapsado, o el 10% del comercio internacional se vea colapsado, da un lugar de importancia también de lo que tenía ese canal. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Un dato más también, ¿no? Porque si volvemos, ya
tiramos un vínculo para las clases que van a venir más adelante. Pero fíjense, recuerden que el canal de Suez estuvo largo tiempo por control de los británicos, ¿sí? Así como el estrecho de Gibraltar, así como Singapur, ¿sí? Así como Ceilán, así como Malvinas. Entonces, se ven justamente el reino británico fue un reino marítimo y a la vez de control de los puntos claves del comercio internacional, ¿sí? Como el estrecho de Hormuz también, la colonia del Cabo, ¿sí? También dado una dimensión de la potencia y el control del comercio internacional por el Imperio Británico. Yendo directamente a nuestro tema de hoy, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, a través de estas caravanas de comercio, por lo que yo vi en África, gran parte de la cultura musulmana, árabe, se expandió a través de estas caravanas por los viajes que realizaban. O sea, además de custodiar la cultura, la expandieron, la transmitieron. Exacto, Luciana, ¿no? Sí, como dice muy bien Luciana, hay la expansión del mundo árabe islámico va a ser tal que va a llegar desde las Canarias, ¿sí? Hasta Indonesia, pasando por la corte en China, todos ellos, o sea, la corte de China no va a hablar el árabe autóctono, no más, obviamente van a hablar su propio idioma, pero desde las Canarias hasta Indonesia van a compartir una misma religión, que es el Islam, que a la vez tiene una lengua religiosa, que es el árabe, y por tanto, Ibn Khaldun, ¿sí? El gran historiador, astrónomo, pensador del mundo árabe del siglo XII, va a salir desde el norte de África y va a recorrer 2 veces este mundo, de ida y de vuelta, pero va a formar parte de las cortes y va a conocer y describir todo este mundo usando su misma lengua de nacimiento, ¿no? Que es el árabe, ¿sí? Y justamente con lo que marcas vos, Luciana, se demuestra en esto, ¿no? Que así como circulaba el comercio, van a circular también las ideas y un mundo compartido por todos ellos, ¿no? Sean árabes o no sean árabes, pero sí compartiendo esta idea del mundo islámico. Ahora bien, ¿los árabes y los musulmanes son lo mismo? No, no No, porque son dos culturas distintas. Dos culturas distintas. ¿En qué se diferencian? Eh, ah, yo creo que entendí siempre como que los árabes arrancaron siempre siendo nómades, invadieron la península allá por el año 1200 a.C. y se fueron asentando y expandiendo por la península, o que sería la península arábica, y tienen como este rasgo más nómade. En cambio, los musulmanes son... los musulmanes no sé cómo encajar, no sé cómo explicarlos. Tienen como una idiosincrasia un poco más marcada con el Islam. La los diferencia es árabes, que o sea, los musulmanes es la religión y los árabes es una región del mapa, digamos. No sé los si es árabes así. son un pueblo y Más o menos, ¿no, Gabriel? los árabes son un pueblo, uno de los tantos pueblos que practica la religión musulmana, que es otra cosa distinta. Uno es la religión específicamente y la cultura musulmana que trae la religión, y otro es un pueblo, uno de los tantos pueblos que practican el Islam en cualquier lugar del mundo. Bien, por ahí va mi compañera. No quiere decir que no haya elementos ciertos en lo demás, pero tenemos un problema, uno de desconocimiento, ¿sí? Claro. No tenemos por qué conocerlo, justamente para eso estamos aprendiendo en esta clase quiénes son los árabes y quiénes son los musulmanes, los y las árabes, los y las musulmanas, y la distinción entre ellos, pero existen paralelos, existen semejanzas, pero no son sinónimos, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados por
las películas de Hollywood, las series, etcétera, desde Aladdin hasta las caricaturas de Charlie Hebdo y demás, a confundir todo el tiempo y hacer una sinonimia muy propia del orientalismo, ¿no? Una sinonimia, una semejanza entre lo que es los árabes, ¿sí? La cultura árabe, pueblos que tienen su origen en la península arábiga, de todos los que practican el Islam, que son los musulmanes, ¿sí? Y a la vez hacer un vínculo estrecho entre árabe igual terrorista directamente, ¿no? Hubo esta cuestión de poner a Mahoma ya con una bomba en la cabeza, es una idea de simplificar absolutamente todo, pero a la vez de estigmatizar a un conjunto de un pueblo, que es el pueblo árabe, y a los que practican una religión, que son los musulmanes, ¿no? Pero es una gran simpleza en oposición, en estimación y en profundizar el desconocimiento sobre ello. Bueno, un poco de esto vamos a tratar de resolver. Definiciones, como hacíamos recién. Al árabe en primer lugar es un idioma que es un idioma semita, ¿sí? Por eso decir, los árabes son antisemitas, en realidad son anti ellos, es un imposible, digamos. Primero, no se puede ser antisemita porque ser antisemita sería estar en contra de un idioma, que es ridículo. Si queremos decir que el antisemita es aquel que odia, detesta y está dispuesto a exterminar a los judíos, sí, que es algo que ocurrió en la historia y que a la vez tenemos lamentablemente gente que sigue pensando así, podemos decir que tienen judiofobia u odio a los judíos, digamos, ¿no? Es válido decir antisemita en sentido general, digamos, ¿no? Pero con referencia a no a un idioma, sino estrictamente a una religión, que es el judaísmo. El árabe es un idioma que tiene su origen en los pueblos de la península arábiga. El Islam es una religión, ya vamos a hablar del término religión, problematizándolo, que es una de las tres religiones monoteístas más importantes, junto con el judaísmo y el cristianismo. Mahoma es aquel que recibe la revelación y del cual surge el Islam, y musulmana es aquel que practica justamente el Islam, ¿sí? Islámico hace referencia a todo aquello que hable o objetos o conceptos que hacen referencia al Islam. Para distinguir, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Justamente, árabes existían antes de la llegada del Islam, ¿no? Antes del Islam, la arabidad, ¿sí? Podemos decir que estaba reducida a ese pueblo pastoril, nómade, ¿sí? Pero que también tenía formas sedentarias de vida en los oasis, de eso que conocemos como la península arábiga, ¿sí? Luego de la llegada al Islam, ¿sí? De la revelación de Mahoma, cuando se propaga el Islam, justamente los árabes, ¿no? Que adoptan el Islam van a expandirse, van a conquistar otras tierras, llevando consigo tanto su religión como su idioma, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Porque justamente el árabe es el idioma de la revelación. Van a pasar dos cosas con los pueblos conquistados. Por un lado, aquellos que van a arabizarse, ¿sí? Pero no se van a islamizar. O sea, aquellos que van a adoptar el árabe como idioma, pero no van a no van a adoptar el Islam como religión. Van a permanecer como cristianos, cristianas, o judíos o judías, ¿sí? O zoroastristas, que los hay, etc. Y vamos a tener aquellos que van a adoptar el Islam, ¿sí? Pero van a conservar su idioma, como son los persas, ¿no? Que van a conservar el farsí, o los turcos otomanos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que existen pueblos, el pueblo árabe, ¿sí? Que a la vez incluye a cristianos o judíos, y el mundo islámico, que incluye a parte de los árabes, pero a la vez a otros pueblos, ¿sí? Que cuanto más se extiende el Islam, a más pueblos va a abarcar. Por tanto, el Islam es una religión que tiene su origen en Mahoma, y musulmanes, como dijimos, son las personas o
Pero en conjunto, ¿sí? Va a haber una cultura, tanto como sostén cultural, ¿no? A partir de las formas de vida y la implicancia que tiene justamente el Islam, que es más que una religión. El Islam, en términos antropológicos, sería un din, que es un concepto que se aplica a las prácticas, costumbres y formas de vida que integran al conjunto de la vida, que no permiten ser separado, como podemos decir nosotros, bueno, el católico que va los domingos a misa, bueno, ahí practica su religión, o en su esfera privada, ¿no? Empezar antes de irse a dormir, y el resto de la vida es un mundo secular común y corriente, digamos. El mundo Profe, ¿puede repetir lo de las costumbres? ¿El dim es la palabra? Sí, creo que hay una placa sobre eso, así que ahora, después lo voy a profundizar. Ah, bueno. Me adelanto. Entonces, identidad, ¿sí? Justamente está construida a partir de estos rasgos, ¿sí? Que son diversos, complejos, a lo largo del tiempo van a ir cambiando de acuerdo a los países y las regiones, pero en sí que van a conformar un criterio no unívoco de identidad, pero que van a tener un sostén fuerte, que es el primer sostén de toda la comprensión del mundo que tiene cualquier persona, que es a partir de la lengua, ¿no? Es el aglutinador más importante del concepto de identidad. Y junto con él va a existir el Islam como también articulador de significados, ¿sí? De conceptos, de ideas y de prácticas, que luego lo vamos a desarrollar, que en conjunto forman una cultura, ¿no? Una cultura de creencias, comportamientos, tradiciones que dan sentido a un mundo que es justamente el mundo árabe e islámico, ¿sí? Que incluye a aquellos que no son musulmanes, que serían los cristianos o los judíos que existen dentro de ese mundo, y hoy los ateos, ¿no? Pero que los incluye en tanto árabes, ¿sí? No los excluye. Y va a tener un lugar, como ya vamos a ver. Y el mundo islámico que a la vez excede en absoluto a lo árabe. El Islam es uno de los criterios de la construcción de esta identidad, ¿no? A partir de las zonas que son tanto arabizadas como islamizadas. Entonces, ¿quiénes son los árabes? Son aquellos que comparten una lengua, tienen a la vez un patrimonio histórico común que les da determinados rasgos culturales, y a la vez tiene parte de esta identidad es justamente haber tenido un patrimonio histórico que significó la expansión del Islam, la construcción de una gran civilización con dos califatos, con un esplendor cultural que se manifiesta en la arquitectura, en la literatura, en el arte, ¿sí? Y en una unidad, ¿sí? Esa cuestión también que le da y trasciende a la división política moderna de Estados-nación, ¿no? Entre sirios, libaneses, etcétera, que en realidad comprendían y comprenden y se ven a sí mismos como una gran nación, una nación justamente árabe, que comparte todos estos rasgos identitarios que estaba tratando de describir. Esta nación árabe hoy está dividida entre estados-nación que son consecuencia de que esta gran nación árabe fue desintegrada a partir del avance del colonialismo europeo del siglo XIX, ¿sí? Fue dividida entre italianos, franceses, españoles y británicos. Algunas regiones mantuvieron su autonomía, pero hoy, ¿sí? Se divide y se fragmenta entre 22 naciones que se reúnen todas en la Liga Árabe, ¿sí? Que reúne a todos los países musulmanes, no, porque
por ejemplo, queda fuera Turquía, queda fuera de Irán, Pakistán, Bangladesh, etcétera, ¿no? Indonesia, pero sí reúne a todos los países árabes que ven ustedes en el mapa, que esas líneas fronterizas rectas, justamente no solo están hechas porque están hechas a partir de elementos geográficos como, ¿no?, los paralelos, etcétera, ¿no?, líneas imaginarias en el globo, sino que fueron trazadas centralmente en un escritorio entre alguien que no responde a esos pueblos, sino desde una división colonial, ¿sí? Esa división entre Libia y que hace que Libia y Egipto sean dos países diferentes es tan artificial como decir que Libia es un solo pueblo, cuando en realidad son tres, ¿no? Los libios del oeste, los libios del este y los libios del sur, digamos. Por eso hoy Libia está tan en crisis luego de la caída de Gaddafi, es en función justamente de la invención de estos estados, ¿no? Estos estados modernos, se ve acá su artificialidad, el traslado de la noción de homogeneidad de nación francesa a esta idea de homogeneidad en algo que en realidad, podemos decir, tenía una unidad, pero a la vez una gran diversidad a su interior. Aunque, repito, digamos, todos ellos se conciben como una gran nación que hoy sí está fragmentada, y en muchas de las constituciones, inclusive de sus estados-nación, o inclusive en la experiencia del siglo XX, o inclusive en los nombres de sus países, por ejemplo, existía la palabra árabe, ¿no?, como algo constitutivo de su propia estatalidad. Por ejemplo, la República Árabe Unida, ¿no?, la RAU, que se construyó entre Siria y Egipto, cuando vivía al-Nasser. ¿Quién está hablando que no escuchó? Ah, hola. ¿Alguien estaba hablando? ¿No? No, profe, tenían el micrófono prendido. Ya lo apagaron. Sí, fui yo cuando entré con el celular, porque no podía entrar. Disculpe. Bueno, ¿alguno se perdió de algo? ¿Quiere volver sobre algo? Aprovechemos este corte, ¿no? Bueno, Bueno, vuelvo a compartir, decime, ustedes saben. Bueno, dentro de este mundo árabe unido, voy un poquito más rápido. Comparten todos una lengua, pero esa lengua a la vez tiene diferencias a su interior, ¿sí? Existen dialectos en esa lengua y a la vez existen otras lenguas. Otras lenguas como obviamente los turcos decía que hablaban su turco, los iraníes hablan farsi, los kurdos hablan, aunque no tienen estado, ¿no? Es uno de los grandes problemas contemporáneos y que vienen desde el siglo XX, que es ese gran pueblo de millones de personas, que es el pueblo kurdo, que vive al norte de Irak, pero a la vez comparte territorio con Turquía y con Irán, no tiene estado, pero a la vez tiene una identidad propia que se lo da a su lengua, ¿no? Como los armenios también, etc. Y otro pueblo que es el pueblo africano, el pueblo bereber, que tal vez lo conocen justamente así, que en realidad es una denominación peyorativa por parte de los árabes a ese pueblo, que es un pueblo autóctono originario del norte de África, que en realidad se conoce y se denomina a sí mismo como pueblo amaizigh, que significa pueblo libre, ¿sí?, que también tiene su lengua y su propia cultura. Obviamente que sí. ¿Alguien? Bueno. No, una pregunta. El pueblo bereber está en la parte sur de África, ¿no? El pueblo bereber recorre todo el norte de África, ¿sí? Ah, claro. Centralmente, ¿sí?, Mauritania, ¿sí?, Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, ese es el pueblo bereber. Que era el gran pueblo caravanero de las grandes caravanas, si alguien cruzó África también, ¿no? El pueblo de ojos azules, alto. El pueblo azul a veces le dicen.
Decía, existe la lengua árabe, existen otras lenguas y a la vez dentro de la lengua árabe existen diversos dialectos. ¿Sí? Una cosa es lo que habla el pueblo llano y otra cosa es lo que es la lengua del Corán que se conserva. No significa que no la puedan leer ellos, sino que entre el dialecto y la lengua culta, hablada y escrita sobre todo, existe una diferencia. Existe una diversidad, lo que quiero marcar es tanto la unidad del mundo árabe como su diversidad interior, saliendo de la simplificación y sinonimia que hablaba antes, ¿no? Dentro del mundo árabe a la vez existen, como decía, los kurdos, los azeríes también, por ejemplo. Y existen diferentes religiones, no son todos, no hablan todos el árabe, pero tampoco todos practican el Islam, ya lo dijimos, ¿sí? Dentro del mundo árabe islámico, centralmente de esta región, existen diferentes cristianismos también, no es solo el apostólico romano, existen diferentes iglesias. Una de las más importantes en la región es la iglesia copta, de los cristianos egipcios, ¿sí? Otras en el Líbano muy importantes, la mayoría de la población, o era la mayoría de la población, que son los cristianos maronitas, producto también del avance de las cruzadas que hay de San Marón. Pero también existen todavía resabios de zoroastrismo, resabios en el sentido no malo del término, sino que poca población, pero también en Irán vive zoroastristas, y obviamente que en la construcción del Estado de Israel, que se autodenomina como Estado hebreo, hubo una colonización y una emigración de judíos muy importante, ¿no? Que no llega a ser la absoluta población del Estado de Israel, sino que también ahí lograron sobrevivir también árabes dentro del Estado de Israel, pero que sí son mayoría en el Estado de Israel, que antes eran minoría, inclusive antes de la existencia del Estado de Israel, ¿no? Pero siempre existieron judíos, no solo en Jerusalén y alrededor de Jerusalén, sino también en el sur de la península arábiga tenía una presencia importante, también las comunidades judías o en Irán, ¿sí? Otra cosa es lo que pasó durante el siglo XX con el conflicto a partir de la construcción del Estado de Israel, que también hubo una emigración de judíos de esa región, así como también a partir de los conflictos de las últimas décadas, ¿sí? Sobre todo con las guerras del Golfo, hubo también su consecuencia para los cristianos, sobre todo en Irak, ¿no? Sobre todo con la persecución que hizo también el Estado Islámico, ¿no? Que fue terrorífico, hacia todo el mundo, fue terrorífico para los cristianos también. Y para hacer una diferenciación entre lo que estamos hablando del mundo árabe específico de la UMA sería justamente el mundo islámico. La UMA es la comunidad islámica a nivel mundial. Todos los musulmanes son parte, cada uno de los musulmanes son parte de la UMA, ¿sí? Pero por peso poblacional, ¿sí? El mundo árabe es minoritario dentro de esa UMA, ¿sí? Es una porción importante, pero minoritaria comparado con la cantidad de musulmanes que existen al este del Indo, ¿no? Desde Pakistán, Afganistán, pasa por India, Bangladesh, Indonesia, existen millones de musulmanes, lo que lleva a que sean una porción importante los árabes dentro del mundo islámico, pero eso no significa decir que todo musulmán sea árabe. ¿Sí? Acá ven la cantidad de población en tono verde, ¿no? Cuanto más verde es, más musulmanes lo habitan, pero fíjense, son pocos, o sea, el tono verde de la India es bastante claro, son pocos en comparación con la cantidad de musulmanes que hay en el norte de África, pero en comparación con la cantidad de población son muchos más los musulmanes indios que gran parte de los musulmanes africanos, ¿no? Del norte de África, así como Indonesia también. Fíjense la cantidad de musulmanes que habita, por ejemplo, en los Balcanes, ¿sí? Es importante.
Y eso también es una forma de entender el conflicto que hubo en la ex República Yugoslava, con Bosnia, centralmente, con las masacres de Bosnia, también tiene su rasgo histórico y religioso, ¿sí? Y también la proporción de musulmanes que habitan en Rusia y en el centro de Asia. Una diferencia que no marqué en la anterior imagen, pero que ahora viene a cuenta, es la diferencia entre el verde y el rojo. ¿Qué significa? El rojo, ¿es otra religión? Sí y no, digamos. ¿Por qué? Porque sunitas y chiitas son los dos musulmanes, ¿sí? Pero sunitas, como vemos, es la mayoría del mundo islámico y sunita es una persona minoritaria dentro del mundo islámico y es una corriente dentro del Islam, es una versión del Islam, ¿sí? Como existen otras. Pero a la vez es muy importante porque es la primera ruptura del Islam, ¿sí? Luego muerto de Mahoma, ya vamos a llegar al tema, pero a la vez es importante porque es importante geográfica y geopolíticamente, porque Persia, luego Irán, ¿sí? Es mayoritariamente, a partir del reino safávida, es mayoritariamente chiita, ¿sí? El sur de Irak también es mayoritariamente chiita y una porción importante del Líbano también lo es. Acá vemos también un detalle mayor, ¿no? Como decía, la mayoría de la población en Irán es chiita, e inclusive la mayoría de la población, para entender también los conflictos de la primavera árabe, es chiita en los reinos de Bahrein y de Qatar, aunque la monarquía gobernante sea sunita, ¿no? O sea, tenemos mayoría de la población de un credo religioso y sus gobernantes de otro, lo que trae conflictos, ¿no? También entendiendo que siempre los chiitas fueron perseguidos dentro del mundo árabe por sus gobiernos. Los paso rápido, esto no lo vamos a detallar, que es un elemento ya también contemporáneo, para ver mayor detalle de la diversidad que existe dentro de este mundo. Ya yendo a la historia, ¿sí? Obviamente ustedes ya conocen la región a partir de hacer historia antigua, ¿sí? De tanto el surgimiento del crecimiento fértil, las primeras civilizaciones, la expansión fenicia a lo largo del Mediterráneo, ¿no? La construcción de grandes imperios asirios, o la expansión del cristianismo, primero del judaísmo, luego del cristianismo, a lo largo del imperio romano. Esas cuestiones que supongo que ya han trabajado. Bueno, ahora llegamos a otro momento, que es la historia del Islam, ¿no? La historia del Islam, que podemos ir desde el 610, ¿no? Del siglo VII, hasta nuestra actualidad, pasando por diferentes momentos y etapas que tienen que ver con lo que nos vamos a concentrar principalmente en la 1 y la 2, haciendo mención también a la tercera y cuarta etapa, para dejar para las próximas clases la 5, y para el siglo XX, sí, centralmente la etapa sexta y séptima. Junto acá, así lo pueden ver. Lo que vamos a ver ahora es el surgimiento del Islam y los primeros gobiernos del Islam, ¿sí? ¿Cuál es el contexto en el que surge el Islam? ¿Sí? Es el contexto de una crisis que se da a partir del enfrentamiento entre los dos grandes imperios de la región, el imperio bizantino y el imperio sasánida. El imperio bizantino es la consecuencia de la crisis y decadencia del imperio romano, que se termina dividiendo y fragmentando en dos, ¿no? Cuando pasa del poder del oeste hacia el este, de Roma hacia Constantinopla, y el reino cristiano, romano, oriental, bizantino, que va a tener a la vez un cristianismo particular, que a la vez rompe con Roma, ¿sí? En el sentido de rompe con el papado, construyendo una iglesia que va a responder directamente al emperador bizantino, y que a la vez tiene en el momento del siglo VII, que es cuando surge el Islam, bastantes discusiones sobre las características de su propia religión, ¿no? Esta discusión sobre el sexo de los ángeles
que es dicha así, como una discusión, ¿no?, interminable, pero que era importante sobre las características, sobre la unicidad de Dios, ¿no? Si Jesús, sobre la naturaleza de Jesús y Cristo, con respecto a Dios, si eran uno solo, dos, ¿no? Si era a la vez divino y a la vez hombre, ¿no? Todas esas discusiones, ¿no?, que lejos estaban de las personas comunes del pueblo, pero que hacían una discusión teológica que estaba en boga. Y hablamos de otro monoteísmo, que es el monoteísmo zoroastrista, sí, que es el imperio sasánida, que tiene su ubicación centralmente en Persia y en Irak, y que en el siglo VII se estaba expandiendo y entra en conflicto con el imperio bizantino porque logra invadir Jerusalén, poseer Jerusalén, o sea, llega al Mediterráneo oriental y luego Heráclito, ¿no?, el emperador bizantino, los expulsa de ahí, pero que tenía sus consecuencias sobre los pueblos de la península arábiga, sobre los árabes, ¿no?, que no solo sus rutas de comercio estaban afectadas, sino que a la vez fueron utilizados como mercenarios en estos conflictos, ¿sí? Y participaron en forma periférica, pero participaron al fin de estos conflictos. Acá lo podemos ubicar en el mapa, ¿no? El imperio sasánida, su frontera, ¿sí?, con el imperio bizantino, que abarca y afecta a esta región del mundo árabe y sus rutas comerciales. Hacia el sur tenemos también dos regiones que vale mencionar. Por un lado Etiopía, del lado africano del Mar Negro, y del otro lado Yemen, ¿sí? Dos que también parten, fíjense esto, ¿no? Parten de las mismas rutas comerciales compartidas. Yemen, en sus valles, que permite una agricultura intensiva, tienen una gran civilización, y Etiopía, tenemos el reino copto de Etiopía, ¿sí? Que en parte, como vamos a ver, así como, recuerden esto nada más, cuando Mahoma huye de la Meca a Medina, parte de sus seguidores van a huir a Etiopía, buscando y obteniendo protección por el rey etíope, ¿no? Aunque predicaban otra religión distinta, que es el Islam, van a refugiarse a un reino cristiano en función de esto, de compartir un mismo credo, que es la religión abrámica, ¿sí?, en que existe un solo Dios. Acá vemos también esta cuestión del desierto y oasis, y que esta región está poblada por algunas ciudades importantes que hacen también de las rutas caravaneras y rutas comerciales. La región que nosotros nos vamos a detener, que es el Hiyaz, ¿sí?, que es la región al este del Mar Rojo, centralmente la Meca, y luego Yatid, que es luego conocida como Medina, ¿sí?, que es región de asentamiento de tribus, y en esas ciudades justamente existen ciudades, es un poco grande decirlo, ¿no? Hoy tenemos la idea de ciudades como megalópolis, en realidad eran un chocerío importante, pero eran justamente lugar donde vivían comerciantes, artesanos, ¿sí?, y algunos agricultores en oasis, ¿sí? La particularidad es que una de esas ciudades es la Meca, ¿sí? Y la Meca es una ciudad importante en la región por varias cuestiones. En primer lugar, porque va a ser el lugar de nacimiento del Islam. ¿Por qué nace ahí el Islam? Porque de ella es Mahoma. ¿Y por qué tiene esa importancia? ¿Cuál es la relación? Porque en la Meca existía un sitio, que es este que ven en la imagen, y lo vamos a ver más en detalle en la imagen, que es la Kaaba. La Kaaba, ¿sí?, que en realidad es el cubo o el dado, que es una construcción en piedra muy precaria, que es un lugar, un recinto construido al servicio de Dios. ¿Por quién fue construido mitológicamente?
por Abraham, ¿sí? Ahí antes, cuando preguntaba sobre árabes y musulmanes, me decían los árabes que vinieron de algún lado, son nómadas y demás. No se sabe de dónde vinieron los árabes. Mitológicamente, los árabes se creen que son descendientes de Ismael. Ismael es el hijo de Abraham que tiene con su esclava, ¿no? Cuando Abraham y Sara no podían tener hijos, Abraham le pide permiso a Dios para tener relaciones con su esclava para poder tener un hijo, ¿no? Muy claro todo, dejaba así Abraham, y tuvo justamente a Ismael, ¿no? Por fuera de su matrimonio. Milagrosamente, ¿sí? Sara, ya todo esto bíblicamente tenían más de 80 años, Abraham y Sara logran tener un hijo, ¿sí? Y la consecuencia es que Sara le pide a Abraham que abandone a la esclava con su hijo en el desierto, y justamente eso lo hace, y en ella deja abandonada en el desierto. Fíjense qué buen tipo, ¿no? Era Abraham. Deja abandonado a su hijo con su esclava en el desierto. No había cuestión de género ahí todavía en discusión en el Antiguo Testamento. Y justamente el escarbar de su patita de este bebé en medio del desierto, empieza a brotar un oasis, y de ese oasis justamente empiezan a llegar personas a recoger en ese oasis. De ahí nace el pueblo árabe, como hijo de Ismael. Fíjense esta cuestión también importante. Del pueblo árabe, que es de habla semita, ¿sí? Es hermano, porque comparte el mismo padre, de Isaac, ¿sí? El primer judío. Por tanto, que también es de habla semita, ¿no? Entonces, serían árabes y judíos son hermanos, de acuerdo a la mitología del Antiguo Testamento, de la Torá. Esta idea del origen de los árabes no está recogida en el Corán. No sé por qué. Bueno, lo importante de esto es que ¿qué había en la Cava? ¿Por qué era importante la Cava? Porque justamente en ella se guardaban, ¿sí? Distintas deidades, distintos ídolos de madera, de piedra, de cerámica, ¿no? De las tribus del desierto, de las tribus árabes, que vivían en una forma religiosa politeísta. Lo que dicen justamente los musulmanes luego es que vivían en el tiempo de la ignorancia, ¿sí? Y por tanto la Kaaba era un hajj, era un centro de peregrinación para los distintos pueblos de la región, porque ahí guardaban sus ídolos, ¿no? Que cuando cualquier comerciante de la región pasaba por ahí, se detenía frente a la Kaaba, oraba o hacía algún ritual, a la vez de los rituales que ya hacían en ese momento, ¿no? Entonces, esta era una de las características centrales de la importancia del comercio de la Meca, y a la vez unido al comercio la importancia justamente de este lugar sagrado para los pueblos de la región. Otras características del pueblo árabe eran que eran pueblo no estatal, sino, acuérdense ustedes cuando vimos la diferencia entre nómades y sedentarios, eran pueblos nómades que dependían del pastoreo de su ganado, y centralmente también su ganado era, los camellos eran también su elemento esencial para el comercio de larga distancia. Y eran sociedades tribales, ¿sí? De jefes tribales, sociedades clánicas, organizadas a partir de un pater familia y de la elección para quien nos gobierna, que es el jefe local, que a la vez era el jefe de las caravanas, ¿no? Eran relaciones también de honor, en el sentido de que se glorificaba a ese pater familia, ¿no? Se le tenía autoestima, y a la vez una cuestión de privilegio sobre el padre, y también, ¿no? Había una fuerte unidad en torno a un elemento de reciprocidad familiar, ¿no? Esto no impedía que haya tanto disputas por honor que llevaban a la muerte, como también una gran, que lo tendría que haber puesto también en la imagen, una gran
cortesía, no me sale la palabra, en realidad no es cortesía, cuando es muy común que si vos vas a comer a alguna casa de algún musulmán, ¿no? Luego se traslada a todos los musulmanes, a cualquier árabe, no te dejen ir si no comes absolutamente de todo, ¿no? Y si no la pasás bien, de hecho, porque en la hospitalidad, justamente, es uno de los rasgos culturales más importantes, ¿no? Una cuestión importante es que dentro de las tribus árabes, algunas de ellas eran judías, ¿no? Y practicaban el judaísmo. Y es en este contexto en cuando Muhammad, acá lo ven en la, ¿cómo estamos de tiempo? En la cuadro genealógico de la familia Quraishi, volvemos a esta idea piramidal, patrilineal, era un joven, ¿no? Que estaba protegido por su tío Abbas, por su tío Abu Talib. ¿Por qué? Porque había caído, acá está, Abu Talib, porque justamente su padre había muerto después de él nacer y su madre también, ¿no? Entonces terminó siendo protegido por su tío. Él se casa con Jadilla, ¿sí? Que era también otro familiar, todo queda en familia, pero que era 20 años más grande que él y a la vez era dueña de caravanas, ¿sí? Tiene con ella varias hijas, 7 hijas. La última es Fátima, ¿sí? Que es la de la mano de Fátima. A ella se le atribuye el nombre. Y va a tener una relación importante justamente toda esta familia. ¿Por qué? Porque uno de sus tíos, dos de sus tíos de Abbas, van a surgir los abasíes, y de otro tío, Muawiyah, va a surgir los omeyas, que van a ser las grandes dinastías que van a existir luego de Mahoma. ¿Sí? Y es parte justamente este elemento de la familiaridad con Muhammad, con Mahoma, es importante para la legitimidad de las dinastías siguientes. Ahora bien, ¿quién era Mahoma? Mahoma era un tipo común, ¿sí? Muy común, y es parte de la legitimidad justamente que va a tener Mahoma, es esta cuestión de no tener una procedencia divina. Es más, va a ser un hombre, ¿no? Y eso es una de las características distintivas con el cristianismo, ¿no? Que Jesús va a ser una divinidad, Mahoma va a ser uno más. Y va a ser justamente esto que el arcángel Gabriel le pide, es que va a ser elegido como el mensajero, como Profe, le hago una consulta. ¿Mahoma no es el profeta del Islam? exacto, va a ser elegido por el arcángel Gabriel para ser el profeta del Islam, ¿sí? El último profeta de Dios. ¿Quién fue el primer profeta? O si conocen a otros profetas aparte de Mahoma. Está Buda, Bien, Jesús se podría considerar también. bien. Pedro. No sé si Pedro, pero... ¿Mm? Moisés. Alá también. ¿Quién? Alá, ¿no era Alá un profeta? No, Alá es Dios. Alá Ah, significa Dios. Alá es el nombre que le dan los musulmanes a Dios. Exacto, que viene de él, ¿no? En realidad significa él, ¿no? Alá. Y él significa en hebreo antiguo, significa Yahvé, significa él, ¿sí? Él a la vez era una deidad de los fenicios antes, ¿no? Habían todo un tronco común de deidades, que a la vez era parte de un panteón más amplio. Pero bien, la cuestión acá es que Mahoma es uno más de los 124.000 profetas que existieron. El primero fue Adán y el último va a ser Mahoma para el Islam, ¿no? Dios se encargó de mandar un profeta en diversos momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Hasta Mahoma, y le mandó uno a cada pueblo,
¿sí? Los que en el Corán están recogidos es Adán, Aristóteles, Buda, por ejemplo, Jesús, obviamente, que es considerado por el Islam como un profeta y no como el Hijo de Dios, ¿eh? Así como Moisés, como muchos otros. Decía, el problema de Mahoma es que queda huérfano, queda a cargo de su hijo, de su tío. A los 40 años tiene esta cuestión de la revelación. Y se casó con Jadilla, que le permitió a la vez comerciar y por tanto tener contacto con otras culturas, recorrer todo el territorio accesible en su tiempo, ¿sí? Pero a los 40 años cae un poco en una etapa más introspectiva, va a la montaña y en la montaña recibe ese mensaje del arcángel Gabriel que le pide ahora que comunique a su pueblo el mensaje que Dios le va a dar, ¿sí? Que es justamente el Islam. Empiezan la conversión, primero de su mujer, de sus hijos, de sus amigos, pero ninguno de los miembros de su tribu decide convertirse al Islam. ¿Por qué? Porque justamente la prédica de Mahoma genera conflictos. ¿Alguno puede contestar? Porque justamente en la Meca, ¿sí? Y en una sociedad, la Meca era una sociedad guiada por una tribu, por el jefe de una tribu y por tanto un orden jerárquico, patriarcal, ordenado por relaciones de parentesco, ¿sí? Los que estaban fuera de esa relación de parentesco eran los esclavos o subordinados a los jefes de la tribu, y los que estaban dentro de la tribu debían obediencia al pater familia, y lo que genera el mensaje de Mahoma es un mensaje universal. ¿Por qué? Porque el Islam es para todos. El Islam significa sumisión. ¿Sumisión a quién? A Dios. Es el único con el cual podés tener una relación, ¿no?, de obediencia. Es obediencia al mandato divino. Luego, es todos iguales, ¿no? Por eso la cuestión de la imagen y la función del rezo, todos haciendo la misma ceremonia al unísono, encontrándose en una forma de hermandad. Una cuestión que tienen la mayoría de las religiones, ¿no? Este carácter universal, que es un mensaje no solo para los árabes, sino para todo el mundo, ¿sí? Rompía con esta cuestión también de la jerarquía, pero rompía también con una cuestión, que rompe con la creencia politeísta de los árabes, ¿sí? Y afecta centralmente los negocios de la Meca, el negocio de la Meca de proteger en la Kaaba, en ese cubo, a todas las deidades de los pueblos que existían en la región. Y por tanto, los jefes, muerto el protector del clan, que era su tío, ¿sí?, el protector de Mahoma, el resto del clan se le vuelve en contra, y es cuando justamente debe huir Mahoma de la Meca, debe salir de la Meca por peligro a su vida, y se conoce como este elemento como la égira. La égira es el año cero dentro del calendario islámico, ¿sí? Es el año que se celebra. ¿No? ¿Cómo se puede celebrar un exilio? ¿Por qué se celebra un exilio? Porque justamente salen de una ciudad como la Meca, que es idólatra, para ir a Yatib, otra ciudad que le da protección a Mahoma, que desde ese momento pasa a denominarse como Medina, que significa la ciudad, porque es la ciudad de Mahoma. Es el momento donde la comunidad, ¿sí?, se encuentra ella misma gobernándose a sí misma, ¿no? La UMA se realiza, ¿sí?, y Mahoma se transforma no solo en el profeta, sino un jefe político para esa comunidad, porque es él, a través del mensaje divino, que empieza en ese diálogo con el profeta, que Dios lo aconseja, lo anima, lo aprueba, a dar las pautas con las cuales esa comunidad se tiene que organizar, ¿sí? No solo la comunidad en sí, sino también las relaciones con los infieles, ¿no? Le ordena. Y por eso también eso se va a ver reflejado en el propio mensaje divino, donde las azoras, que son los versos
de las cuales le dicta al oído el arcángel Gabriel a Mahoma, tienen una característica mucho más poética cuando están en la Meca, y en Medina justamente los versos son más constitucionalistas, en el sentido de que son más de tono jurídico, porque hacen a la cuestión más de la forma de vida y de organización de esa comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer? Eso un poco es lo que empieza a pasar en Medina. Y no solo para los propios musulmanes, decía, sino también la relación con las otras comunidades, porque también va a afectar la relación con los judíos, porque los judíos estaban viendo si Mahoma era el esperado Mesías, deciden que no lo es. Esto va a afectar la relación con los judíos, y afecta también al propio credo islámico, porque antes rezaban en comunidad mirando a la Meca, y ahora, perdón, a Jerusalén, y ahora con la ruptura con los judíos pasan a rezar mirando a la Meca. Decía, la relación que van a tener con los judíos, así como con los cristianos, es, por un lado, reconocer que el Islam es parte de la religión del libro, digamos. ¿Qué significa ser parte de la religión del libro? Es decir, nosotros somos parte de una religión que tiene su origen en el credo de Abraham, que decía que había un solo Dios. Esto fue dicho y fue constituido en la Torá, ¿sí? Que es el primer libro. Luego vino otro mensaje con otro profeta, que fue justamente Jesús, ¿sí? Esto dio el Nuevo Testamento, pero como estos dos mensajes fueron mal interpretados y terminaron siendo tergiversados, Alá tuvo que enviar de nuevo al arcángel Gabriel, elegir al profeta Mahoma para decir su nuevo mensaje, ¿sí? Un mensaje que integra los otros mensajes, pero a la vez lo supera, lo actualiza, lo ordena y por tanto también lo diferencia, ¿sí? Pero esto significa que hay un parentesco con las otras religiones y por tanto un deber de los musulmanes de proteger a las otras religiones, ¿sí? Y esto se va a dar en el sistema del Milet. El sistema de Milet es un sistema donde se reconoce la autonomía de cristianos y judíos y la protección que tienen que dar los musulmanes a estas comunidades, que en retribución van a pagar el tributo del Shiyaz, que es justamente el tributo particular de estas comunidades religiosas, que a la vez no van a tener la obligación de servir militarmente. Centralmente el conflicto es con los Qurayshi de la Meca, que tienen en su poder a la Kaaba, que es hacia donde rezan los musulmanes, y lo que pasa en esos años, desde el 624, ¿no? Desde que es expulsado Mahoma de la Meca, es que empieza el conflicto y hay ataques a las caravanas que salen de la Meca, lo que van deteriorando el comercio de la Meca, y a la vez empieza una progresiva conversión y conquista de otras tribus. Por un lado, Mahoma lo que va a hacer es alianzas con otras tribus. Una característica de la alianza son los matrimonios, las alianzas matrimoniales a través del intercambio de mujeres con los jefes de otras tribus, que a la vez se convierten y se transforman en compañeros de Mahoma. Y por otro lado, esto le permite a la vez construir un ejército para enfrentar a la Meca. Cuestión que hay varias batallas importantes, pero en definitiva la Meca cae por propia cuestión de que se socavan los intereses de mantener el dominio exclusivo de la Kaaba, porque ya los pueblos de la región no iban a rendir tributo a los propios ídolos que estaban en la Kaaba, porque se habían convertido a la nueva religión del Islam, ¿no? Y eso es lo que lleva a que Mahoma en el 630 logre conquistar la Kaaba y entrar a la Meca, llegar a la Kaaba y sacar todas las estatuillas que habían en su interior, y desde ese momento no establecer la peregrinación a la Meca. Decía, la diferencia con el cristianismo, que Mahoma no es un dios, sino es un mensajero. Decía esta cuestión que había avanzado antes, que es el din, digamos, es una forma de vida
que a la vez implica una ritualidad y una corporalidad, que ahora vamos a ver en una serie de preceptos, y que es importante comprender que justamente el Islam nace, ¿sí?, como un sistema político directamente, y por eso es tan forzoso y a la vez dificultoso la secularización que propone la modernidad a partir de Descartes y luego a partir del Estado-Nación, ¿no?, donde dice, bueno, nosotros tenemos nuestra propia ley. Para los musulmanes la ley es el Corán y la Sunna, como vamos a ver ahora, ¿sí? No existe una ley por fuera de ellos, o sea, reconocen la ley del Estado, sí, pero que tienen que estar en cierta sincronía y adecuación, ¿no? Sería como dividir el cuerpo y el alma, ¿sí? Que es justamente lo que hace Descartes en la modernidad. Es el Corán. El Corán es un libro, ¿sí?, que reúne todos los versos que son las azoras que le dice el arcángel Gabriel, están todas reunidas, se reúnen a partir de, luego de la muerte del profeta, se reúnen, se recopilan, ¿sí? Es una de las tareas de los primeros califas, recopilar y construir todo el mensaje divino. Para ser musulmán tenés que cumplir simplemente estos 5 pilares. Se pasa el tiempo volando. El primer pilar es el testimonio de fe y es el más importante. ¿Qué significa? ¿Sí? El testimonio de fe es la conversión al Islam. No hay más que un Dios y Mahoma es su profeta. Es llamativa esta cuestión porque empieza por una negación. No hay. No hay más que un Dios. ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Sí? No solo que hay un solo Dios, ¿sí?, que a la vez está negado, ¿no?, sino que a la vez solamente la interpretación y lo que permite reconocer a ese solo Dios es el mensaje del profeta, ¿sí? Está diciendo que ese Dios es uno solo, pero es solo a partir del mensaje del profeta que podemos llegar a entender, comprenderlo y acercarnos a él, ¿sí? O sea, es a través del Islam que podemos, y el Corán, que podemos llegar a comprender esta religión. Una religión que nos pide que recemos 5 veces al día, ¿sí?, en 5 momentos marcados del tiempo del día. Oremos en una ritualidad que empieza por un ejercicio corporal prácticamente, y por un ejercicio anterior de santidad, que es el lavarse. El lavarse la cara, detrás de las orejas, las manos hasta los codos y los pies hasta las rodillas, ¿no? Una cuestión de purificación. ¿Para qué? Para presentarnos limpios ante Alá, ¿sí? Para presentarnos limpios ante Alá y a la vez conectarnos con la deidad. Conectarnos con esa ritualidad, conectarnos a la vez con un momento de introspección que nos hace salir le hace salir a todo musulmán de la jungla diaria que es la vida, ¿no?, de la cotidianidad, la monotonía, la rutina o el estrépito, y a la vez encontrarse con su propia espiritualidad, ¿no? Y encontrarse no solo con su propia espiritualidad, sino encontrarse en comunidad, porque a la vez el rezo muchas veces se hace en forma colectiva y especialmente los días viernes, ¿no?, que se convoca a la oración, donde es un momento de parar la pelota y rezar con dirección a Mahoma, ¿no? Saludar a cada uno de los Jimmy que tenemos, porque los musulmanes tienen permanentemente un ángel, ¿no?, que les habla al oído de un lado y el diablo que les habla al oído del otro lado. O sea, esta dualidad que no está separada, sino está unida en el Islam, ¿no?, que nos saludamos y después nos inclinamos hacia el rezo. Otro momento importante del Islam es el ayuno, el Sawam, ¿no?, que se cumple en Ramadán, que es el mes sagrado del Islam. Recordemos que el Islam es un
se guía a través de un calendario lunar, lo que implica que hay una rotación, ¿no? Que no es respecto al Sol, sino a la Luna, y por tanto el año calendario es más corto, ¿sí? Lo que permite hacer este ayuno tanto en invierno como en verano, ¿no? Va pasando por las diferentes estaciones y por tanto tiene diferentes tiempos de duración, porque el ayuno va desde la mañana, o sea, desde que se pone el sol, desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ¿sí? Y se rompe el ayuno en el último mes luna, en el último día lunar, en forma comunitaria, festejo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del ayuno? También la purificación interna, no solo de los alimentos, ¿no? Sino entenderlo como un sentido general del ayuno, que parte obviamente de una cuestión de los pueblos antiguos, que tiene que ver con el ayuno también que hacen los judíos, de ahí lo toman, o lo que hacían los cristianos en Pascua, ¿no? Pero profundizan, que tiene que ver con el ayuno de todos los malos hábitos de los seres humanos, ¿no? De la mentira, del beber, ¿no? Del fumar, de tener relaciones, etc. El que tiene que ver con la carne, ¿no? De ahí viene el ayuno. La otra cuestión es el zakat, que es la limosna, que hace al compartir los recursos de todos, que no es solo la cuestión de donar, ¿sí? Sino que está instituido en la necesidad, para ser un buen musulmán, de donar dinero a instituciones o a personas, pero también el derecho de los que no tienen a recibir la ayuda por parte de la UMA, de la comunidad. Y el quinto elemento es la peregrinación a la Meca, ¿no? Que está obligada una vez en la vida a viajar a la Meca, que antes de la pandemia se congregaban multitudes, millones de personas en la primera ciudad, en la ciudad más importante para el Islam es la Meca, porque está la Kaaba. La segunda es Medina, porque fue la ciudad del profeta y donde está enterrado él, y la tercera es Jerusalén, porque es desde ese lugar donde Mahoma ascendió al cielo, desde lo que se conoce como la mezquita de la Roca, ¿sí? Que se encuentra en Jerusalén. El Corán recopila los versos, ¿no? que fueron recitados por Mahoma. Tienen un carácter poético, que es una consecuencia de justamente la oralidad del pueblo árabe y de la poesía que hacía de la cultura árabe preislámica, y a la vez es de una belleza cuando uno lo escucha, es hermoso, y esto justifica, ¿no? Esta cuestión de que cómo puede ser que Mahoma, siendo un analfabeto, haya podido escribir el Corán. No solo él no lo escribió, sino a la vez tiene esta cuestión, ¿no? de los números, ¿no? 114 capítulos o horas que se reúnen en 6.234 versículos, que a la vez, ¿no? Temática que habla de la perfección también del mensaje divino. El Corán no se puede quemar, no se puede traducir, porque justamente el árabe es el idioma elegido por Alá para ser transmitido su propio mensaje. Por tanto, si uno lo traduce, pierde la característica del mensaje y el sentido del mensaje original. Por supuesto que hay traducciones, pero que no son, digamos, no son consideradas como sagradas, ¿no? El Corán en árabe es considerado como sagrado, por lo tanto, si se deteriora un texto, el texto coránico, se debe enterrarse, no es posible tirarse a la basura o quemarse. Ahora bien, los musulmanes tuvieron un problema cuando se encontraron cuando muere el profeta, es que no todo lo que estaba en los versos del Corán alcanzaba para poder legislar y ordenar la vida de la propia comunidad musulmana, y por tanto se tuvo que recopilar los hechos y los dichos del profeta en vida a partir de testigos, ¿no? Los testigos más cercanos,
para recopilar lo que se conoce como la Suna. La Suna es el conjunto de dichos y acciones del profeta que permiten guiar el comportamiento de los musulmanes. Por eso tenemos la corriente de los sunitas. Los sunitas, que son la amplia mayoría de los musulmanes, que significa ortodoxia, son aquellos que practican justamente guiarse a partir de la Suna y del Corán. Fíjense esto, guiarse, ¿no? Requiere la necesaria interpretación de la Suna y el Corán. Y eso significa la Sharia, ¿sí? La Sharia significa el camino, no significa la ley, sino significa la interpretación de lo que está bien y lo que está mal, lo que un musulmán tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Estamos hablando de la posibilidad de interpretar los textos sagrados por parte de cualquier persona. Esto en el cristianismo hay que esperar a que venga Lutero con la reforma luterana, y para que sea el trasfondo de Lutero es el ascenso de la burguesía, ¿no? De la ciudad, de los burgos, el avance de la modernidad, la creación de la imprenta, ¿no? Todo esto se anticipa por siglos el Islam, ¿sí? Y el Islam, por tanto, no es una religión tan cual como la comprendemos nosotros, en sentido de la secularización occidental, pero también de la constitución de una iglesia y un clero y un dogma. No existe esto, y por tanto cada musulmán puede interpretar, ¿no?, la Suna como quiere, como tampoco tiene que rendir obediencia específicamente a una persona o seguir la interpretación de una persona. Obviamente que hay corrientes dentro del Islam, mayoritarias y minoritarias y diversas, pero no existe un clero, no existe una iglesia, no existe una ortodoxia necesaria, ¿no? Cada uno es libre de interpretar justamente el Corán y vivir el Corán como musulmanes hay. Voy a salir un poquito para verles las caras a ustedes. No sé cuántos estamos. Ah, había gente afuera. Son 7:15. ¿Alguno tiene una duda, interpretación hasta el momento? Sigo con la presentación de hasta los califas. La muerte de Mahoma, ¿sí? Hay un vacío político importante porque Mahoma no solo se corta muerto Mahoma con la posibilidad de tener las palabras de Alá en forma directa, que Mahoma era su intérprete y su mensajero, sino también con aquel que regía a partir de ese mensaje divino la organización de la comunidad. Entonces, lo que pasa después de la muerte de Mahoma es, tenemos los 4 califas, los que se conoce como los califas bien guiados, ¿sí? Que es Abu Bakr, Uthman, Usman y Ali. ¿De dónde surgen estos califas bien guiados? Surgen de la reunión de los hombres de la Meca, los hombres de Medina, con justamente los primeros compañeros de Mahoma. Son aquellos que primero se habían transformado, los primeros que se habían convertido al Islam, aquellos que habían dado alianzas matrimoniales consigo, o sea, estaban emparentados con Mahoma, y el primero y más importante de todos estos fue Abu Bakr. Abu Bakr, ¿sí? Al igual que los otros califas, va a terminar siendo asesinado. Esto es lo que nos habla que, a pesar de que existía esta idea de igualdad, de comunidad, etc., seguían existiendo intereses, ¿sí? Intereses que se manifestaban en pujas al interior de estos 3 círculos de poder, ¿no? Los compañeros de Mahoma, Medina y la Meca, que van a tratar de imponerse cada uno. Y a la vez como elementos digresores, ¿no? Porque las tribus de la península que habían hecho una alianza con Mahoma, dicen, yo la hice con Mahoma, no la hice con Abu Bakr, ¿no? Entonces, la principal tarea de Abu Bakr fue hacer campañas militares para mantener la unidad del imperio creado por Mahoma, ¿sí? Y a la vez organizar ese potencial de unidad que había creado Mahoma para desplegarlo hacia campañas de conquistas exteriores, con un arsenal que solo tenían ellos en la región, que eran los camélidos, ¿sí? Que le permitían recorrer
largas distancias, sorprender por tanto a los ejércitos enemigos y de esta forma conquistar también territorios que, recordemos, territorios que estaban en crisis por la disputa entre sasánidas y bizantinos, ¿no? Las características de estos 4 primeros califas es Abu Bakr, que mantiene integrado a las conquistas de Mahoma y a la vez logra expandirlo. Omar, que logra, ¿sí?, enfrentar estos imperios y lograr expandirse hacia Siria, Egipto, ¿sí?, lugares de gran poder económico y de rutas comerciales. Logra a la vez mantener las rutas comerciales y a pesar del clima de tensión del cual es víctima, ¿no? Fíjense lo poco que gobierna, apenas 10 años, ¿sí? Es sustituido por otro compañero de Mahoma, que es Uthman, ¿sí?, que es aquel que va que también era miembro de la familia Quraishi, ¿sí?, que va a ser sustituido luego por Ali, que la característica de Ali, a diferencia de los otros 3 califas, es que era pariente directo de Mahoma. ¿Por qué? Porque estaba casada con su hija Fátima, ¿sí?, y a la vez era yerno, por tanto era yerno de Mahoma, y va a enfrentar una guerra civil con Uthman, con los hijos y los herederos del anterior califa, ¿no?, que ya estaban en poder de los nuevos territorios conquistados en Siria. Y esto es una de las características importantes a tener en cuenta, que lo que vemos es una progresiva traslación del punto de fuerza, del punto de interés, ¿no?, de la fortaleza del Islam desde su antigua base, que era la Meca, ahora en los nuevos territorios conquistados que van a ser Siria, ¿sí?, y Egipto, y Irak, ¿sí? Los Muawiyah, los Uthman se hacen fuertes en Siria, en Damasco, y Ali se hace fuerte en Basora, en el sur de Irak, ¿sí? Ahí hay un enfrentamiento, ¿sí?, que separa por un momento de mediación, ¿sí?, para ver quién es el que tiene, se someten a mediación, y es en ese momento en que Ali es asesinado porque los seguidores de Ali no le permiten que vaya a la mediación porque no comprenden cómo su propio poder, que está dado por Alá, puede estar mediado por la decisión de personas, y por tanto lo asesinan. Luego se arrepienten de ese asesinato, ¿sí?, y ahí tenemos la creación, el inicio de lo que sería justamente el chiismo, que son los seguidores de Ali, en contra de los sunitas, que tienen por adopción al poder político del califato de la primera dinastía omeya, ¿sí? La característica de los chiitas es que creen que debe gobernarlos aquel que es descendiente directo de Ali y por tanto también de Mahoma, ¿no?, porque en base a una relación filial está determinada su autoridad, ¿sí? En cambio, los sunitas creen que puede gobernarlo cualquiera que pueda poder ser bien guiado, el mejor entre ellos, entre la interpretación de la Suna y el Corán, digamos. Cualquiera puede gobernar a la comunidad de fieles, ¿no? Una cuestión importante cuando hablamos de guerra es esta idea de la yihad, ¿no?, la idea de la guerra santa. La guerra santa, vista por Occidente, se asocia a terrorismo, ¿no?, cuando en realidad lo que significa guerra santa o yihad es la guerra que hace cada uno hacia el interior por ser un buen musulmán, ¿no? Luego está la pequeña guerra santa, que es la de la protección de la tierra del Islam. Bueno, para concluir, decía, ¿por qué la rápida expansión del Islam que vamos a ver, ¿no? Por un lado, tenemos la expansión del Islam porque existía un deterioro de todo este mundo mediterráneo que se da por las invasiones bárbaras, la decadencia del gran imperio romano,
también la decadencia del Imperio Bizantino por su enfrentamiento prolongado con los sasánidas. Los sasánidas es el primer imperio que cae en manos de los musulmanes, también porque tenían este poder de que tenían un elemento muy fuerte, que era la convicción, la fe de ser portadores de un mensaje divino, ¿no? Y les daban en ellos una autoridad moral por sobre el resto, pero también la ventaja del camello, como decía antes, en base a una organización tribal también que le daba esa fortaleza de organización, ¿no? Y conocer las rutas de comercio y tener una práctica, ¿no? En la guerra, ya habían sido mercenarios, ¿sí? Y que las poblaciones conquistadas son fácilmente los aceptan. ¿Por qué? Porque vienen, se imponen, ¿no? Pero en realidad se superponen al poder existente. Lo que vienen es a dar orden, seguridad, paz a una región que estaba en cierta forma en caos o en vacío de poder, ¿sí? Entonces, lo que ellos no vienen a transformar las relaciones sociales, sino vienen a sentarse por encima de ellas. Vienen a reemplazar a los sectores gobernantes y a la vez a traer este sentimiento de paz y de fortaleza que daba a la región, ¿no? A la vez que eran pueblos, algunos de ellos que ya conocían a los árabes o estaban en proceso también de arabización. Veamos unos mapas para tener dimensión de la expansión del Islam, ¿no? Cómo era la expansión. Vean, el territorio árabe en tiempos de Mahoma, en tiempos de Abu Bakr, ¿no? En tiempos de Ummam, y luego cómo avanza hacia el resto, con algunas batallas, ¿sí? Importantes, cómo avanza hacia toda la meseta persia y hacia lo que es Asia Central, luego se expande hacia el norte de África, hasta llegar al Atlántico, y desde ahí cruzar, ¿sí?, el charco para avanzar sobre la península ibérica, hasta encontrarse en una batalla, ni siquiera es una guerra, es una batalla con el naciente imperio carolingio, ¿sí? Ahí ya del otro lado de los Pirineos, ¿sí? En la Barcelona del lado de Francia. Entonces vemos ese mundo islámico que va desde Córdoba o prácticamente desde Galicia hasta lo que es el Indo, pasando por Bagdad como centro de poder. Vamos a tener una primera dinastía que va a ser la dinastía Omeya, ¿sí? Que ya es como dice la palabra, dinastía, ya hay una sucesión que rompe con la elección tribal, con la elección del mejor de entre nosotros, ¿no? Para imponer ya una sucesión patrilineal. Primero van a ser los omeyas, que van a gobernar 94 años, para luego ser los abasíes los que lo van a continuar, ¿no? Va a haber un enfrentamiento fíjense ustedes, entre una rama de los Qurayshi con otra rama de los Qurayshi. Los omeyas no dejaban de ser parte de la misma tribu de Mahoma, para luego ser oposición al califato abasí. A ver si tengo un mapa ahí del califato abasí, también de origen de los Qurayshi. Los omeyas van a tener como capital a Damasco. Como decía antes, pasa el centro de poder de la Meca a Damasco, y los abasíes van a construir una nueva ciudad que va a ser Bagdad. Esa ciudad va a ser la ciudad del califato abasí, más lejos de las rutas comerciales, lo que va a significar un debilitamiento del poder luego sobre esas rutas y sobre la construcción del poder, ¿no?
para marcar una cuestión más de cómo estaba organizado el poder, perdonen que vuelvo atrás, tenemos el califa como la autoridad religiosa, política, militar, autoridad real, digamos, en cuanto que es el protector de la comunidad de fieles, ¿sí? Existe, eso es el califato, el imperio califal, que puede existir tan solo un califa, ¿sí? El califa gobierna a través de un visir, que es el primer ministro, ¿sí? Los emires son los gobernadores de las provincias, son aquellos delegados por parte del califa a gobernar las regiones. Existe un jueces o los cadis, ¿no? Que son los que están encargados de aplicar la sharia, que es la interpretación de la Sunna y el Corán, y está el diwan, que son los que hacen el cotidiano de los funcionarios de la administración de los impuestos, ¿no? Esto sería como la organización política del Islam. Y este va a ser un poco, los dejo a ustedes para que vean luego tranquilos el PowerPoint y lo puedan leer, acompañando las lecturas que tienen ustedes de Jurani y de Balta. Dejo de compartir. Y aprovecho para, bueno, los últimos minutos para ver si alguno tiene alguna, si quedó alguien, no, si están ahí y si tienen alguna consulta. Leo el chat. Bueno. No, profe, quedó todo muy claro.